Muy buenos días para todos mis estudiantes de 10º grado. Hoy les traigo un tutorial sobre fórmulas químicas. Recordemos el concepto. La fórmula química es la representación simbólica de un compuesto químico. Por ejemplo, la fórmula del agua es H2O, la fórmula de la glucosa C6H12O6, la fórmula del sulfuro de aluminio Al2S3 y la del ácido fosfórico H3PO4. Pero ¿qué información nos entregan las fórmulas químicas? En ella encontramos los símbolos de los elementos que forman parte del compuesto. Por ejemplo, en el agua observamos que está formado por hidrógeno y oxígeno, la glucosa por carbono, hidrógeno y oxígeno, el sulfuro de aluminio por aluminio y azufre y el ácido fosfórico por hidrógeno, fósforo y oxígeno. En las fórmulas químicas también encontramos unos números pequeños en la parte inferior derecha de cada símbolo llamado subíndice. ¿Pero qué indican los subíndices de las fórmulas químicas? Estos tienen dos connotaciones, cuando hablamos de una molécula del compuesto o cuando hablamos de un mol del compuesto. Si hablamos de molécula del compuesto, los subíndices indican átomos de los elementos que forman parte del compuesto. Por ejemplo, una molécula de Al2S3 tiene 2 átomos de aluminio y 3 átomos de azufre. Pero si hablamos de un mol del compuesto, entonces los subíndices indican moles de los elementos presentes en un mol del compuesto. Para el ejemplo, entonces, un mol de Al2S3 tendrá 2 moles de aluminio y 3 moles de azufre. En el presente indicador vamos a ver cómo se determina una fórmula química para un compuesto. Tenemos unos ejercicios de explicación. Primero, dice, cierto compuesto está formado por 40% de carbono, 6,7% de hidrógeno y 53,3% de oxígeno. ¿Cuál es su fórmula química? Entonces, sacamos primero los elementos que forman parte del compuesto, carbono, hidrógeno y oxígeno. Les colocamos los respectivos porcentajes que presentan dentro del compuesto y tomamos como base 100 gramos del compuesto. En este orden de ideas, entonces los porcentajes los expresamos en gramos. Para el carbono, 40 gramos, para el hidrógeno 6,7 gramos y para el oxígeno 53,3 gramos. Luego los gramos los pasamos a moles, o sea, cada valor de gramos lo multiplicamos por un factor de conversión. Para el caso del carbono multiplicamos por un mol de carbono que pesa 12 gramos. Este valor se saca de la tabla periódica. Los 6,7 gramos del hidrógeno lo multiplicamos por un mol de hidrógeno que pesa 1 gramo. Y finalmente los 53,3 gramos de oxígeno los multiplicamos por un mol de oxígeno que pesa 16 gramos. Al efectuar la operación, para el carbono me dan 3,33 moles, para el hidrógeno 6,7 moles y para el oxígeno 3,33 moles. Verificamos cuál es el menor valor de todos, los resultados de las moles, y nos da 3,33. Con ese valor dividimos todos los resultados de las moles. Dividimos por 3,33 las moles de carbono, las moles de hidrógeno y las moles de oxígeno para determinar el número entero que va en la fórmula química. Entonces, para el carbono me da 1, para el hidrógeno 2 y para el oxígeno 1. Cuando vaya a escribir la fórmula, la escribo en el mismo orden en que me dan los elementos en el ejercicio. Entonces me quedaría carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Pero como el 1 no se escribe, la fórmula me queda CH2O. Veamos otro ejemplo. Dice, si un compuesto presenta 40,04% de calcio,
12% de carbono y 47,96% de oxígeno. ¿Cuál es su fórmula química? Aplicamos exactamente los mismos pasos que para el ejercicio anterior. Sacamos los elementos que forman parte del compuesto, en este caso calcio, carbono y oxígeno. Para el calcio 40,04%, carbono 12% y oxígeno 47,96%. Estos porcentajes los pasamos a gramos. Entonces para el calcio me quedan 40,04 gramos, para el carbono 12 gramos y para el oxígeno 47,96 gramos. Los valores en gramos los pasamos a moles. Entonces multiplicamos por el factor de conversión. El calcio por un mol de calcio que pesa 40 gramos, el carbono por un mol de carbono que pesa 12 gramos y el oxígeno por un mol de oxígeno que pesa 16 gramos. Me dan los resultados en moles. Para el calcio 1 mol, para el carbono 1 mol y para el oxígeno 2,99 moles. Miramos cuál es el menor número de los tres y es 1. Entonces dividimos los resultados de moles por 1 y sacamos el número entero que me da para el calcio 1, para el carbono 1 y para el oxígeno 3. Y esos serán los subíndices de los elementos. Entonces la respuesta será CaCO3. Miremos otro ejercicio. Dice, un compuesto tiene 19,77% de carbono, 3,32% de hidrógeno, 52,21% de yodo, 11,53% de nitrógeno y 13,17% de oxígeno. Determine su fórmula. Aplicamos los mismos pasos. Estos ejercicios son sumamente sencillos porque todos tienen los mismos pasos. Sacamos aparte los elementos, carbono, hidrógeno, yodo, nitrógeno y oxígeno. Colocamos los porcentajes, ahí los observamos. Dichos porcentajes los escribimos en gramos, entonces nos queda para el carbono 19,77 gramos, para el hidrógeno 3,32 gramos, para el yodo 52,21 gramos, para el nitrógeno 11,53 gramos y para el oxígeno 13,17 gramos. Y esos gramos los pasamos a moles con el factor de conversión. Entonces multiplicamos por un mol de carbono que pesa 12 gramos, el hidrógeno un mol de hidrógeno que pesa 1 gramo, el yodo un mol de yodo que pesa 127 gramos, el nitrógeno un mol de nitrógeno que pesa 14 gramos y el oxígeno un mol de oxígeno que pesa 16 gramos. Obtenemos los resultados en moles. Para el carbono 1,64, para el hidrógeno 3,32, para el yodo 0,41, para el nitrógeno 0,80 y para el oxígeno 0,82. Miramos de todos esos valores cuál es el menor y observamos que es 0,41. Entonces dividimos todos los valores de moles en 0,41. Observemos y obtenemos finalmente el número entero, que será el subíndice en la fórmula. Para el carbono, C4, para el hidrógeno 8, para el yodo 1, para el nitrógeno 2 y para el oxígeno 2, dándome un resultado como de fórmula C4H8 y N2O2. Así se hacen absolutamente todos los ejercicios. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.